Quiero señalar su atención a este mensaje solemne que vendrá en forma de una advertencia. Advertencia, advertencia, advertencia. Y nuevamente, bienvenidos a esta plataforma, Alerta Adventista. Y el día de hoy, nuevamente, recibirás una dosis más, una medida más de advertencia, en la forma de las 5 claves de preparación. Preparación para estos últimos días. Quiero entrar directamente en el tema de la hora. Y eso es, número 1. Si votas por esta persona o este partido, estás rechazando la palabra de Dios. Sé que muchos de ustedes podrían estar preguntando, ¿de qué está hablando ahora? Solo estad atentos, entraré en ello. Y en segundo lugar, el voto popular conducirá a la aplicación y el cumplimiento de la crisis de la marca de la bestia. Culto dominical por ley, con persecución para el pueblo de Dios que guarda los mandamientos. Así que, sin más preámbulos, entremos directamente en esto. El último evento antes de la segunda venida de Cristo es la crisis de la marca de la bestia. Eso es Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 al versículo 16. Y antes de que pueda haber la marca de la bestia, debemos entender quién es la imagen de la bestia. Porque es la imagen de la bestia que hará cumplir la marca de la bestia. Y la imagen de la bestia está aquí en América. América protestante apóstata, que impondrá, hará cumplir la marca de la bestia. Ahora, cuando miras al capítulo 13 de Apocalipsis, especialmente el versículo 11 hasta el versículo 18, esa es la imagen de la bestia, América protestante apóstata. Pero mira el versículo 13 al versículo 15. La crisis de la marca de la bestia se va a imponer a través de la demanda popular. Anote esa frase, demanda popular. Eso significa que la población y la mayoría de la gente en la población va a exigir que se haga cumplir la ley dominical. Y eso es Apocalipsis 13, versículo 13 al versículo 17. Anótenlo. Estoy construyendo un caso el día de hoy. Eche un vistazo a esto para confirmar. Gran controversia, página 592. ¿Y qué se nos dice? La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto por la verdad. E incluso en Estados Unidos libre, noten, dice Estados Unidos libres, dice, los gobernantes y legisladores, para asegurar favor público, cederán a la demanda popular para una ley que haga hacer cumplir la observancia del domingo. Así que observa. Es una demanda popular que conducirá a la aplicación de la crisis de la ley dominical. Demanda popular, y observa, el contexto es que los gobernantes y los legisladores cederán a esa demanda popular para asegurar el favor divino, el favor público. Eso es lo que llamamos voto popular en la política. Ahora, con eso en mente, echemos un vistazo a esta elección reciente, a la reciente y a la última. Echen un vistazo a esto, amigos. Así que tenemos a Trump y el Partido Republicano. Trump ganó el voto popular. Eso fue en el 2024. Sin embargo, en el 2020, Biden y los demócratas ganaron el voto popular. Pero ten en mente que el voto popular no es lo que hace ganar las elecciones en América. Es el colegio electoral. Los electores voten por usted en varios estados. Pero noten, los electores en varios estados
dan su voto a cualquier candidato, gana un voto popular en ese estado. Por lo que se reduce al voto popular, excepto en dos estados, Maine, como puedes ver, y Nebraska. Ellos tienen un sistema separado ahí, en lo que se refiere al colegio electoral. Ahora, permíteme decir esto. En el 2020, cuando Biden ganó las elecciones, y él ganó el voto popular, ¿cuál era la agenda de los demócratas? ¿Estaría de acuerdo conmigo en que hubo cristianos que votaron por el Partido Demócrata? ¿Por Joe Biden en el 2020? Sí, sí lo hicieron, sí lo había. ¿Cuáles eran los puntos de agenda que constituyeron los demócratas? ¿Qué fue eso? Ahora, ¿tú crees que hubo algunos puntos de la agenda de los demócratas con los que muchos cristianos no estaban de acuerdo? Seguro. Pero en esa elección estaban votando sobre varios puntos en el Partido Demócrata. Era un voto que subía y bajaba. O aceptas todos los puntos de la agenda de los demócratas y votas Biden y demócratas, o rechazas el partido. Y ahí es donde voy ahorita. Ahora, ya que los demócratas no ganaron en el 2024, no entraré en los detalles de lo que representan y lo que es parte de su plataforma, pero echen un vistazo a esto. Pregunta, ¿acaso los demócratas apoyan la unión del mismo sexo? Sí, sí lo hacen. ¿Estarás de acuerdo que hay cristianos que votaron por los demócratas en 2020 que no estén de acuerdo con la sodomía? Sí. Pero para votar demócrata, tú debes aceptar la sodomía, la unión del mismo sexo. ¿Tiene sentido eso? Así que aquí está mi punto. Pregunta, ¿acaso la Biblia promueve sodomía? No, no lo hace. Así que votar demócrata es un voto en contra de la Biblia. Para elegir los demócratas, para elegir el nominado demócrata, significa que estás rechazando la palabra de Dios. Ahora, permíteme darte la palabra. Cuando echas un vistazo a Romanos 13, como cristianos, nosotros no vemos las circunstancias, tal como lo hace un hombre natural, tal como lo hace el no cristiano y no adventista. Nosotros vemos las cosas desde un ángulo bíblico, desde la palabra de Dios, Biblia y el espíritu de profecía. Y en Romanos capítulo 13, ahora yo quiero que todos pongan atención a cada palabra que digo el día de hoy. En Romanos capítulo 13, versículo 1 dice: deja que cada alma esté sujeta al poder altivo, porque no hay ningún poder que no sea de Dios, y los poderes que existen son ordenados por Dios. Versículo 2. Quien quiera que resiste el poder, resiste la ordenanza de Dios. Y los que resisten recibirán para sí mismo la condenación. Pregunto, ¿acaso Dios le asignó poderes a los poderes magistrados civiles? Miren el verso 6. Dice, por esta causa, rinde homenaje al César. Dice, dale pues al César lo que le corresponde. Ahora, ¿qué le corresponde a César? Mira el versículo 8, versículo 9 al versículo 10. Dice aquí, César solo tiene poder sobre los últimos 6 mandamientos. Los últimos 6 mandamientos condenan al sexo, al matrimonio del mismo sexo, a la unión del mismo sexo. Capten eso. Ahora, echen un vistazo al 15 mandamiento. ¿Qué dice el 5º mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Eso es varón y mujer en el matrimonio. Se remonta a Génesis capítulo 1. Dios los hizo varón y hembra. Cromosoma XW, XY, cromosoma XX.
hombre y mujer. Entonces, un cristiano no puede votar demócrata. Escúchame ahora. Porque eso sería votar en contra de la Biblia. Ahora escúchame. Los líderes demócratas, quiero escuchar hoy, amigos. Los líderes demócratas les dirán que ellos quieren que el gobierno asegure y preserve la libertad para todos. Libertad para las uniones entre personas del mismo sexo. Ese es mi punto. Como un cristiano, basado en la Biblia, pregunta, ¿acaso la Biblia dice que César, el magistrado civil, puede ofrecer libertad al hombre casándose con un hombre? No. No. Entonces todo esto de expresar las bonitas palabras y la falsa empatía que debemos empatizar con los homosexuales y lesbianos. ¿Pero qué dice la Biblia? Los cristianos ponen emociones y sentimientos en segundo lugar y se centran en los principios. Observa con atención. Así que aquí lo tienen, la plataforma demócrata. Voy a decir algo más. Ahí está, plataforma demócrata. Ahí tienes a Biden y también tienes a Kamala Harris. No reproduciré estos videos porque lo he hecho antes varias veces. Y el 26 de junio de 2015 es la ley de la tierra. SCOTUS, la ley del país. Sodomía, lesbianismo, homosexualidad. Ahora todos, síganme atentamente aquí. Pregunta, ¿estarías de acuerdo conmigo en que hay algunos puntos de la agenda que pertenecen al Partido Demócrata que los cristianos pueden apoyar? Sí. ¿Acaso los voy a detallar en este momento? No. Espera hasta que llegue al Partido Republicano. Pero recuerda que no vas a votar en un referéndum, punto por punto. No. Tú aceptas todos los puntos de agenda o ninguno. En 2020, hubo un voto popular para la sodomía. Todos anoten eso. Cuando Biden, demócrata, ganaron las elecciones por voto popular, fue un voto popular a favor de la sodomía. Mira lo que dice la palabra de Dios. Debemos reconocer el gobierno humano como una ordenanza de nombramiento divino y enseñar obediencia a Él como un deber sagrado dentro de su esfera legítima. Pero cuando entra en conflicto con las exigencias de Dios, debemos obedecer a Dios antes de a los hombres. La palabra de Dios debe de ser reconocida por encima de toda la legislación humana, por encima del Partido Demócrata. Un así, dice el Señor, no debe ser puesto de lado por un así, dice la Iglesia, o un así, dice el Estado. Eso es, amigos. Eso es. Déjame darte uno más. Estoy construyendo mi caso. El Señor tendría a su pueblo enterrar preguntas políticas. En estos temas, el silencio es elocuente. No podemos votar con seguridad por partidos políticos porque no sabemos por lo que estamos votando. No podemos participar con seguridad en ningún plan político. El pueblo de Dios no debe votar para colocar a tales hombres en cargo, porque cuando hacen esto, son participantes con ellos de los pecados que cometen mientras están en el cargo. Espérame ahí. Pausa ahí. Así que para aquellos que votaron por el Partido Demócrata en el 2020 y en el 2024, ustedes podrían estar diciendo, simplemente estoy de acuerdo con algunos de los elementos. Pero el mero hecho que votaste por el Partido Demócrata, también votaste por la sodomía. Tremendo. Alerta, adventistas. Mira esto con atención ahora. Mira esto. Estoy construyendo mi caso.
En el libro Gran Conflicto, cada punto, todos los puntos que hago para el Partido Demócrata, lo voy a aplicar a los republicanos. Estén atentos. Página 587. Sin embargo, esta misma clase presenta la afirmación de que la corrupción que se propaga rápidamente es atribuible en gran medida a la profanación del llamado sábado cristiano y que la observancia del domingo mejoraría en gran medida la moral de la sociedad. Ahora, esta afirmación se está ampliamente dando en América. Ahora, pausa ahí. Quiero descartar un sentimiento y una noción, teoría falsa. He escuchado a la gente decir que la marca de la bestia, ley dominical, solo puede venir a través de una administración republicana. Porque ellos son los que están promoviendo el domingo y la unión de iglesia y Estado. ¿Dónde has estado? Cuando el partido del burro, los demócratas, han estado promoviendo la agenda del cambio climático. El Partido Demócrata se alinea más con el Vaticano. El papado para combatir el cambio climático. Nos metieron al Acuerdo de París. Escúchame con atención. Y el Papa dice, el domingo debe aplicarse para combatir el cambio climático, para combatir una crisis económica, porque las calamidades traen hambruna. Los demócratas están impulsando descansar un día a la semana. Lo llaman domingo climático, sábado verde. ¿Dónde has estado? Debajo de una roca y luego sal debajo de esa roca. Los demócratas también están presionando por el culto dominical, solo desde una perspectiva y ángulo diferente. Estamos tan orientados políticamente que no podemos pensar racionalmente. Ok. Esa misma cita, déjame continuar aquí. Quiero poner a algunas personas en sus lugares. Dice ahora, el trabajo de temperanza, una de las reformas morales más importantes y prominentes, a menudo se combina con el movimiento dominical. Y la inspiración ahora dice, cuando llegue al Partido Republicano, voy a leer cada palabra de esta declaración. Mira ahora. Pero el hecho de que un movimiento para establecer el error está vinculado con una obra que es buena en sí mismo, no es un argumento a favor del error. Espérame. Dice, así que fíjate ahora. Así que la fiesta del burro puede tener algunos buenos temas en su agenda. Pero debido a que algunos temas de la agenda están relacionados con la sodomía y otras cosas que la Biblia condena, los cristianos no pueden votar, elegir el Partido Republicano. Continuemos. Podemos disfrazar veneno mezclándolo con alimentos saludables, pero no cambiamos su naturaleza. Es uno de los trucos de Satanás para combinar con la falsedad la suficiente verdad para darle credibilidad. Y continúa diciendo, nuevamente cuando llegue al Partido Republicano voy a leer cada palabra. Dice, los siervos de Dios no pueden unirse con ellos. Nada puede justificarlos en dejar de lado los mandamientos de Dios por los preceptos de los hombres. ¿Qué declaración, amigos? Ahora, pregunta, ¿acaso el Partido Demócrata promueve el aborto? Junto con la sodomía. Así que, ¿acaso los cristianos pueden votar por el Partido Republicano? No, no pueden. ¿Por qué? Y recuerda, los líderes demócratas empaquetan el aborto con estas palabras: mi cuerpo, mi elección. Tu cuerpo, tu elección. Es libertad religiosa. Y el gobierno, escucha ahora, el magistrado civil debe otorgar esa libertad, que la mujer puede cometer aborto
Y por supuesto podemos hablar de excepciones más adelante. Pero volvamos a la palabra. Como cristianos, ¿podemos votar por eso? No, no podemos. ¿Por qué? Romanos 13, versículo 1 al versículo 10. El magistrado civil no puede permitir la muerte. No se permite matar, no puedes. Eso es el versículo 8 al versículo 10. ¿Y qué dice el sexto mandamiento? No matarás. Entonces el gobierno civil no puede permitir el asesinato en ese sentido. Ahora, algunos pueden decir, es mi cuerpo. Pero si alguien dejaría sin vida a una mujer embarazada, esa persona será acusada ¿de qué? De doble homicidio. Tú permite que eso tenga sentido y aún así dices, bueno, está dentro de mí. Como diría una mujer, es mi elección. Espérame. Así que si el bebé es parte de ti en tu útero, mira esto. Y tú dices, debo de tener el derecho de César, el gobierno, de dar a la luz o de dejar sin vida a ese bebé en mi vientre. Necesito ese derecho. ¿Acaso eso no sería cometer suicidio? Porque te estás matando a ti mismo. Pregunta, ¿acaso la palabra de Dios no condena el suicidio? Como quiera que quieras verlo. ¿Cómo quieres verlo? Dividirlo. ¿Cómo lo quieres cortar? Déjame leerte una escritura. En el libro de Ezequiel capítulo 18. En Ezequiel 18. Mira el versículo 24. Dice esto. Pero cuando justo se aleja de su justicia, nuevamente, cuando el hombre que es justo se aparta de su justicia y comete iniquidad y hace conforme a todas las abominaciones que hace el hombre impío, ¿vivirá? Respuesta. Toda su justicia que él ha hecho no será mencionada. Eso significa, el Partido Demócrata, aunque puedan tener algunos buenos elementos políticamente, el mero hecho de que promueven abominaciones, el pueblo de Dios no puede apoyar eso. Y si eliges ese partido, rechazas a Dios y su palabra. Ahora, le voy a dar a los adventistas del séptimo día un escenario para reforzar mi punto, con el que ellos puedan identificarse. En la última sesión de la Asamblea General, ¿recuerdan estas palabras de Jonathan Zirkle, este valiente? Y el contexto fue que los líderes de la Conferencia General subvertieron su propia política de votación. Ellos sabían que los miembros de la iglesia tenían un problema serio de votación con Ganun Diap, el director de Libertad Religiosa, el pelón. Llegó el momento de votar todas las cabezas, jefes de departamento, para supervisar las diferentes ramas de la organización adventista. ¿Y sabes lo que hicieron? No permitieron que los delegados votaran por cada persona para encabezar cada departamento, no. Ellos dijeron, un voto para todas las cabezas, simultáneamente. Eso significa, si quieres votar para que se salga Ganun Diap, debes votar que se salgan todos los elegidos. Y si tú creías que otros jefes del departamento fueron buenos para el trabajo de Dios, pero despreciabas las declaraciones tontas y la postura de Diop contra la palabra de Dios, tenías que votar sí para permitir a que Diop se quedara. Eso significa que las elecciones en 2024 fueron muy similares a lo que sucedió en la iglesia adventista. Aquí está. ¿Es apropiado discutir una persona específica en este momento?
Creo que quedó muy claro que nos abstendríamos de hacer cualquier comentario, observación sobre los nombres aquí en la sala. Esa fue la comprensión, hermano Jonathan. Así que su pregunta, la respuesta es no. Por lo que todos los comentarios deben referirse a todo el panel. Se le dio la oportunidad de hablar con el presidente del comité de nominaciones. Ok, captamos el punto, vimos el error. Amigos, ¿qué hicieron los delegados en la sesión de la conferencia general? ¿Qué pasó? Ellos votaron sí por todos los jefes de estos departamentos, como pueden ver en la pantalla. Muy similar a lo que sucedió en 2000. Porque hubo cristianos que votaron por el Partido Republicano, votaron en contra de la palabra de Dios. Llegaré al Partido Republicano en corto. Ahora, pregunta. Basado en la postura de Ganun Diab, pregunta, ¿acaso él está a favor de la Biblia o en contra de la Biblia y la palabra de Dios? Es la segunda. Entonces, aquellos que votaron sí, para todos esos jefes del departamento, votaron en contra de Dios. De ahí mi título. De ahí mi título. Si votas por esta persona, votas en contra de la palabra de Dios. Si votas por esta persona, rechazas la palabra de Dios. Ahora dime, si este hombre está a favor de Dios. Hemos estado en la conferencia general acusado recientemente de promover la hechicería. Este hombre dijo que nunca hizo eso. Mentiras, mentiras. No hemos promovido tal cosa. Escuchen. Los adventistas tienen libertad de conciencia. Escuchen. Sin embargo, eso no significa que la iglesia tenga que permanecer firme por la persona. ¿Votarías tú por este hombre, traidor, apóstata? Él no defendería para aquellos que están defendiendo la libertad de conciencia. Un voto para esta persona fue un rechazo de Dios y su palabra. No hay otra manera de verlo. Oh, he venido a molestar a algunas personas el día de hoy. Ahora dime si la palabra de Dios condena o perdona las palabras de este hombre. Mira esto. Por ejemplo, sobre la libertad religiosa. Todo el mundo sabe que durante la Edad Media, ¿sabes? La Iglesia Católica no vivió de acuerdo con ese principio. Pero, para ser justo con los católicos, ella cambió. Ella cambió. ¿Acaso la palabra de Dios cambia? Un voto para esta persona en la sesión de la conferencia general fue rechazar a Dios y su palabra, porque estas palabras de Dios oponen, contradicen la Biblia y el espíritu de profecía. Roma nunca cambiará. Espérame, ahí está. Pero deben saber que podemos ser amables. Yo puedo reunirme con el obispo. ¿Y qué? ¿Y qué tiene? O sea, quiero decir, e incluso el Papa es simplemente otra persona. Sí, y también Ted Wilson estuvo implicado en ese crimen espiritual contra Dios. Crimen espiritual contra Dios. Amados, estoy construyendo mi caso el día de hoy. Quiero compartir con ustedes una escritura actual que fortalecerá mi punto esta tarde. ¿De qué árbol advirtió Dios a Adán y Eva que no se acercaran y que no participaran? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese principio puede aplicarse a 2020, el Partido Republicano. ¿Tengo que repetirme? Ahora, muchos cristianos votaron por el Partido Demócrata porque hubo algunos buenos puntos en la agenda. Pero el partido del burro promovió aquello que va en contra de la palabra de Dios.
Eso significa que usted votó por el árbol del conocimiento del bien y del mal. Usted eligió el partido del bien y el mal. Pregunta, ¿será que alguna vez comerá una comida que tenga veneno en ella? ¿O dirías que aunque hay veneno en la comida, voy a comer alrededor del veneno? ¿Lo harías? Lo harías. Vayamos al Partido Republicano. En 2024, Trump ganó el voto popular. Echemos un vistazo a los puntos de la agenda. ¿Estarías de acuerdo conmigo nuevamente que había cristianos, incluso adventistas, que votaron por el Partido Republicano? Sí. Estaban por todas las redes sociales. Los adventistas votaron por el Partido del Elefante. Echemos un vistazo a los elementos. Se llama Agenda 47. Ahora, ya que ellos ganaron, hablemos de esto. Dice cuidadosamente, número uno de varios, que protegerían a los niños del género izquierdista. Dice, diciéndole a la cromosoma XW, no importa, eres XX. Ahora, estoy en YouTube, así que no daré muchos detalles. Ustedes captan eso, lo que está sucediendo en esta plataforma en las escuelas. Diciéndole a la cromosoma XW, no importa, mañana tú puedes ser XX. Y el día siguiente puedes volver a XW. Y el día siguiente, XY, XX. LGTBQ+, más somebody, everybody. Jungano, malangano y sangano. Ahora pregunta, si ese fue un elemento en particular, un referéndum, sin nada más, ¿deberían los cristianos votar por eso? Sí. Estamos en contra de eso. Diciéndole a X, Y, eres XX. ¿Ves mi punto? A continuación. Partido Elefante por la libertad de expresión. Estamos a favor de eso. Partido Elefante que promueven la educación en el hogar. ¿Educación en el hogar? Cristianos están a favor de eso. Creen en restaurar la ley y el orden. ¿Ok? Estamos a favor de eso, ley y orden, no de la anarquía, la de mero arriba. Dice que ellos están en contra de los traficantes humanos. Cierra las fronteras. No promovemos la migración legal, el tráfico de humanos, la esclavitud. No lo hacemos. No apoyamos eso. Ahora, basándose en Romanos 13, versículo 1 al 10, el gobierno civil tiene autoridad en estas áreas. Partido de Elefante, estamos en contra del marxismo. Sí. En los campus escolares, no puedes defender tu propia religión y fe. Cristianos están a favor de eso. Si estos fueran elementos de un referéndum y nada más, nosotros apoyaríamos eso. Y eso es lo que dice la inspiración. Pero fíjate, checa esto aquí. El mismo Partido Elefante también promueve ¿qué? La unión de iglesia y Estado. ¿Ves mi punto ahora? Oh, amigos. Voy a molestar a algunas personas ahora. Mira esto ahora. Si yo entro ahí, vas a usar tu poder a un nivel que nunca lo has usado antes. Va a traer de vuelta a los asistentes de la iglesia. Y vas a ver que no me gustan los gráficos en los que van en la dirección equivocada. No nos gusta eso. Vamos a traerlo de regreso. Y realmente creo que es lo que más falta en este país. Es lo que más falta en este país. Tenemos que recuperar nuestra religión. Tenemos que recuperar el cristianismo en este país. ¿Traer de vuelta qué? Cristianos. Ustedes adventistas del séptimo día. Pero ¿dónde en la Biblia pueden ir a justificar que César, el magistrado civil,
tiene autoridad sobre la religión. ¿Dónde encuentras eso? Romanos 13, versículo 1 al versículo 10, dice que no. El magistrado civil solo puede abordar los últimos 6 mandamientos que tienen que ver con ama a tu vecino. Las 2 puntas de las cuales cuelgan los 10 mandamientos. Amor para Dios, primeros 4 mandamientos, y el amor por tu vecino, los últimos 6 mandamientos. Y el número 5 tiene un signo de interrogación. Así que ahora, si yo soy cristiano y digo, bueno, pastor, el Partido Republicano, Trump, MAGA, ellos apoyan los valores cristianos, tales como las cosas que mencioné. Ellos se preocupan por nuestros niños, están en contra de la sodomía, contra el aborto. Vamos, pastor. Pero este partido también es el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque están promoviendo aquello que la Biblia condena. Ahí está. Partido del elefante. Obligamos a los americanos a regresar a la iglesia, utilizando el gobierno y el Estado. No podemos votar para eso. Espérame. Estas no son mis palabras. Espéralo. Estamos presentando esto, Proyecto 2025. Aquí está. Una y otra vez hemos cubierto esto. El autor principal, su nombre es Jonathan Berry. Adoración dominical. Culto dominical. Kevin Roberts. Culto dominical es lo que están promoviendo. Llevar a la gente de regreso a la iglesia. J.D. Vance, no. Nacionalistas cristianos vinculados con los republicanos. Domingo es lo que están promoviendo. Culto dominical. No adoración sabática. Una y otra vez he puesto estos videos. No quiero que nadie pierda un punto que estoy recalcando. Aquí está Ben Carson, quien debería saber mejor. Escucha lo que él dice. ¿Acaso no te alegras que ayer el gobierno de Luisiana promulgó la ley? Devuelve los 10 mandamientos a las escuelas. Eso está mal. ¿Qué está bebiendo? No la sangre de Cristo, sino el vino de Babilonia. Ben Carson, Romanos 13. El magistrado civil no tiene autoridad para los primeros 4 mandamientos. Hubiera sido mejor que Ben Carson declarara que al caso no se alegran que el gobernador de Luisiana, Oklahoma, ellos también hayan puesto los 6 mandamientos en las escuelas públicas. Honra a tu padre y tu madre, no mates, no cometas adulterio, no robes, no mientes, no codicies. Yo diría, Ben Carson, tienes razón, alabado sea el Señor. Romanos 13, versículo 1 al versículo 10. Mira esto. Así que un voto por el partido elefante es rechazar Romanos 13. Y un voto para el partido elefante republicano es un voto para rechazar la palabra de Dios. Ese es Ben Carson, culpable según los cargos. Ahora, aquí está el candidato y el presidente electo del Partido Republicano. Volumen, por favor. ¿A quién le gustan los 10 mandamientos en las escuelas? Una vez más. Te quieren arrestar. ¿A quién le gustan los 10 mandamientos en las escuelas? No, señor Trump. Pero nuevamente, este hombre, ese no es el tema. Ben Carson se codea con el presidente electo.
Ese es el punto que estoy haciendo aquí, amigos. Ahora, les voy a dar una declaración ahora que leí durante el segmento del partido del burro, que aplica también al partido del elefante. Escucha lo que dice Inspiración. Nota. ¿Cuál de los dos partidos principalmente promueve? ¿Cuál de los dos partidos promueve cuestiones morales? ¿A cuál? Muchos dirían que sería el Partido Republicano. Gran Conflicto 587. En este párrafo, la hermana White escribe que en América intentarán hacer cumplir el domingo para mejorar la moralidad. Eso es lo que dijo Trump. Eso es lo que el presidente de la Cámara, Mike Johnson, dijo. Y eso es lo que dijo J.D. Vance, vicepresidente. Y eso es lo que dijo Kevin Roberts. Y eso es lo que dijo Stephen Wolf, el que escribió el libro de cristianismo. Eso es lo que dijo Jonathan Berry, Proyecto 2025, Nacionalismo Cristiano. Es lo que dicen todos ellos, para mejorar la moral. Y es por eso que muchos cristianos dicen, voy a votar y elegir al partido del elefante. Miren estos a continuación. La hermana White escribe, el trabajo de temperancia es importante en más reformas. A menudo se combina con el movimiento dominical. Mira ahora. Y los defensores de este último, que es el movimiento dominical, se representan a sí mismos como trabajadores para promover el interés más elevado de la sociedad. Y que aquellos que se niegan a unirse con ellos son denunciados como enemigos de la templanza y la reforma. Pausa ahí. Amados, yo creo que pueden entender lo que estoy a punto de decir. Por lo tanto, hay muchos cristianos profesos que dicen que si tú no votas el partido elefante en 2024, usted es enemigo de América. Eso es lo que dice la declaración. Si se niegan a unirse con ellos, se les denuncia como enemigos de la reforma, enemigos de la moralidad en América, enemigos de la temperancia. Es lo que ellos dicen. Por eso un hombre me llamó hace 2 días antes de las elecciones y dijo, escucha, Enríquez. Así es como se dirigió a mí, ni siquiera hermano. Dijo, oye, Enríquez, si no le dices a tus espectadores que voten por este partido, entonces tú eres parte del problema. Y con tantas palabras volvió y dijo, si no votas y le dices a otros que voten por este partido, él dijo, perderás apoyo, seguidores, y la gente no donará tu ministerio. Y por cierto, Enríquez, estaba a punto de enviarte una donación, pero no lo haré. Y antes de que él pudiera terminar las siguientes palabras, yo lo detuve y le dije audazmente y con valentía. Se lo dije sin titubear. Le dije, ¿qué acabas de decir, hermano? Si yo no, ¿qué? ¿Tú no harás? ¿Acaso ese es un soborno? ¿Crees que me controlas? No me pueden comprar, no me pueden vender. Y se dijeron algunas palabras más, diré más adelante. Y luego dije, sin darle una palabra más, le dije, esta conversación termina aquí. Escuchen lo que dice. Pero el hecho de que un movimiento, ¿qué palabra? Movimiento. Para establecer el error, está relacionado con una obra que en sí misma es buena. No es un argumento a favor del error. Tremendo. Esa es una declaración potente. ¡Alerta, adventistas! Ese mismo hombre también me dijo a mí, Enríquez, ¿estás a favor de las fronteras abiertas? Esto fue cuando estaba hablando en la parte anterior de la conversación, porque me encanta escuchar a la gente mientras se quejan
sacando las cosas del pecho. ¿Estás a favor del aborto?, me dice. ¿Qué tal, Enríquez? Sodomía, Enríquez. Y antes de que le pudiera responder, dije, sé que no lo estás, así que dile a tus espectadores que voten para este partido, de lo contrario. Tremendo, hermanos. El espíritu es el del diablo. Inspiración dice que aunque el movimiento puede tener algunas cosas buenas, esas cosas buenas no son un argumento a favor del error. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque podemos disfrazar veneno mezclándolo con alimentos sanos, pero no cambiamos su naturaleza. Por el contrario, se vuelve más peligroso, ya que es más probable que lo tomen por sorpresa. Mira esto ahora. Es uno de los dispositivos de Satanás para combinar con la falsedad la suficiente verdad para darle credibilidad. Los líderes del movimiento dominical, pueden abogar reformas. América debe ser reformada. Pueden abogar reformas que el pueblo necesita. Principios que están en armonía con la Biblia. Poderosa cita, una gema. El Partido Republicano, Elefante, están defendiendo principios que están en armonía con la Biblia. Inspiración dice, sin embargo, si bien existe un requisito que es contrario a la ley de Dios, los siervos de Dios, me pregunto quiénes son los siervos de Dios ahora. Cualquiera de ustedes que votó por el partido del elefante en ese punto no son los siervos de Dios. Así que yo vi la revista Adventista Hoy, vi la revista Adventista Spectrum, vi a la revista Fulcrum 7, siendo partidista, vota demócrata. A la brava, descaradamente, estaban promoviendo la política. No son siervos de Dios, estas revistas adventistas. La revista Spectrum dijo, voten por el partido demócrata. Ellos no son los siervos de Dios. Escucha, sus siervos no pueden unirse con ellos. Una vez más. Aunque tengan principios bíblicos, los siervos de Dios no pueden unirse con ellos, porque hay un requisito que es contrario a la ley de Dios. Sus siervos no pueden unirse con ellos. Nada puede justificarlos en dejar de lado los mandamientos de Dios por los preceptos de los hombres. Así que votar por este partido es rechazar la palabra de Dios. Romanos 13 dice, el magistrado civil no tiene poder sobre los primeros 4. No tiene nada que ver con tu religión. No puede obligarte a regresar a la iglesia. Escucha. Las escrituras lo condenan, incluso decir, pon los 10 mandamientos en la escuela pública, porque las escuelas públicas están dirigidas por el gobierno. Por lo tanto, el gobierno supervisa los primeros 4 mandamientos. Eso es contrario a las escrituras. Esto no es una teocracia. ¿Acaso no todos se halagan y dicen por un lado, democracia, por otro lado, una forma de gobierno republicana? Ahora dices, no es teocracia, pero estás promoviendo la teocracia. Engaño. Eso significa que esto es un partido que también, como los demócratas, se comparan como el árbol del conocimiento, tanto del bien como del mal. No podemos votar eso. ¿Recuerdan que les di Génesis 2:17? ¿Recuerdan Ezequiel 18:24? Para aquellos de ustedes que recién se están uniendo, hace rato les di Ezequiel 18 y verso 24, donde la palabra de Dios dice, no importa si estás promoviendo la justicia, ese solo pecado es una abominación. Esa abominación nula todo lo bueno. Pero pastor,
este partido, ese partido, tiene cosas buenas. Si están promoviendo la abominación, ese punto anula lo bueno. Ezequiel 18 y el verso 24. Espérame, pausa ahí. Si desafían a decir lo que estás diciendo, entonces podemos ser buenos en algunos puntos, pero aferrarnos a un pecado y aún ser salvos. ¿Necesito repetir eso? ¿Acaso te alboroté, te molesté lo suficiente? En realidad estás diciendo que puedes superar algún pecado, puedo aferrarte a un pecado y aún ser salvo. Eso no es bíblico. Porque la paga del pecado es singular. Romanos 6:23 es la muerte. ¿Ves mi punto? Un pecado. Un pecado. Adán y Eva eran buenos. Pero una vez que Eva y Adán participaron de un fruto, una escena, un pecado, llegó la condenación. ¿Ves mi punto? Todo lo bueno fue mencionado. No se mencionó porque una abominación anuló todos los demás bienes. Y es por eso que aquí solo referimos a artículos singulares. Escucha lo que dice inspiración. El día de hoy llegué a causar problemas. Dice, no podemos con seguridad participar en ningún plan político. No podemos trabajar para complacer a hombres que usarán su influencia para reprimir la libertad en la religión y para poner en práctica medidas opresivas para liderar o obligar compañeros a guardar el domingo como un sábado. El primer día de la semana no es un día para ser reverenciado. Ahora, perdónenme por esto. En la pantalla ven a Trump, pero como dije antes, esto no es solo para los republicanos, porque los demócratas, para aquellos que acaban de unirse, los demócratas también impulsan culto dominical, solo desde un ángulo diferente para combatir el cambio climático. Ellos promueven lo que se llama el sábado verde, descansando el domingo. ¿Cómo se llama ese movimiento juvenil? ¿Juventud climática? La marcha juvenil climática. Jóvenes y viejos están impulsando eso. Escucha ahora. El Señor quiere que nosotros y su pueblo que empierremos cuestiones políticas. Sí, ¿y por qué así? Dice, el pueblo de Dios no debe colocar a tales hombres en cargos, porque cuando hacen esto, son partícipes con ellos de los pecados que cometen mientras en el cargo. Tú podrás decir, pero voté por este partido y persona debido a algunos buenos puntos. Pero ¿qué más promovieron en el cargo? Sodomía, culto dominical. Usted es culpable. Culpable de sus crímenes. Ahí está, amigos. Usted es declarado culpable por sus crímenes. ¿Claro ese punto? Así que votas por esta persona o partido. Es rechazar la palabra de Dios. Escucha. Los cristianos no deben gastar su tiempo hablando de política o actuando como políticos. Miren esto ahora. Aquellos en el ministerio que desean presentarse como políticos, se les deben quitar sus credenciales. Tremendo. Así que, ¿qué debe suceder en la iglesia adventista? Cuando vemos a presidentes de conferencia, presidentes de división, promoviendo el partido del burro, ellos deben ser desfraternizados, derrocados, desterrados, despedidos, porque directa e indirectamente les dicen a los adventistas del séptimo día que voten por los demócratas. Otros estaban diciendo, voten por los republicanos. El poder está en nosotros. Pidan su resignación. Ellos deben ser despedidos. Perder sus credenciales. Así que no me digas, no hables de estas cosas. Esta es la protesta. Aquí en Alerta Adventista. Alerta Adventista, la protesta continúa. La protesta continúa. No jugamos juegos aquí. Aleluya. La hermana White dice,
no incursiones en política. Él nos ha llamado a presentar el mensaje del tercer ángel, ángel al mundo. Eso es. El tercer ángel dice, llegará el día en que promoverán el culto dominical por ley y restringirán nuestra libertad religiosa y civil. Entonces, ¿por qué estamos votando? Por partidos que la misma plataforma de ellos te dice que es lo que están promoviendo. Los demócratas te dicen, promovemos políticas para combatir el cambio climático. Domingo está ahí, el sábado verde, la ONU dice, el papado dice lo mismo, los demócratas dicen, republicanos, iglesia y Estado, unión. ¿Por quién estás votando? Aleluya. Alerta adventista. El mensaje del tercer ángel. Sé que estoy siendo redundante, porque a veces la gente pasa por alto los temas que estoy taladrando. ¿Qué traerá la ley dominical? El voto popular. En ambos lados. Demanda popular. Traerá esa ley dominical. Ahora, escúchame de nuevo. Para aquellos de ustedes que recién se unieron, cuando cubrí el lado demócrata, debo hacerlo para el lado republicano. Porque lo que pasó en 2020 y 2024, el voto popular americano, la mayoría votaron por la sodomía en el 2020. Y la mayoría votó por un movimiento que promueve la unión de iglesia y Estado. El culto dominical por ley. No tolerarán a los adventistas del séptimo día. Eso es lo que ellos dijeron. Y los adventistas del séptimo día votaron en esta elección, pero demócratas y republicanos. Este es mi punto ahora. No me digas como un vendido, bueno, estaba votando por este solo tema o aquel solo tema en este partido particular. No, no tenías opción en 2020. O votabas por todo lo que pusieron en la agenda o nada. Y votaste. Ok. Sucedió en la iglesia adventista. ¿Deberíamos votar por Ganun Diop, el apóstata pelón, el negrito? No. Pero dijeron, si dices no a Diop, debes decir no a todos los demás jefes. Vota por todos. Y hubo un voto popular. Ahora, no puedo creerlo. Hubo un voto popular de los delegados en la sala de la sesión de la conferencia general. Y ellos dijeron, aprobamos a todas estas personas. Ellos los tomaron a todos. ¿Acaso fue Dios complacido? No, claro que no. Así que un voto por Ganun Diop es un voto en contra de la palabra de Dios. Y ese voto por todos esos jefes de departamento fue un voto en contra de Dios. Pero pastor, este jefe de departamento está a favor de la palabra de Dios. Pero usted votó por Diop en el proceso. Ahora, en el segmento anterior, reproduje estos videos de Diop, que no haré ahora, pero están dentro del segmento, solo para hacerte ver el equilibrio, el enfoque que adoptamos en esta plataforma. Déjame avanzar. Voy a cerrar aquí ahora. Mira este punto. El culto dominical vendrá por demanda popular. En la página Gran Conflicto 615 dice claramente que la minoría no debe ser tolerada, porque es la mayoría que pedirá la ley dominical. Y el pueblo remanente de Dios va a ser perseguido. Amigos, ¿sabían ustedes que en la Biblia los líderes judíos pidieron a Barrabás? Y ellos dijeron, crucifica a Jesús.
Ellos dijeron que crucifica a Jesús. Todos escuchen atentamente. Es una posibilidad. No lo sé con certeza. Pero es una posibilidad que la mayoría de los judíos no estuvieron de acuerdo con todo lo que Barrabás representaba. Pero están dispuestos a pasar por alto las abominaciones de Barrabás, abominaciones y crímenes, y aceptar el punto de agenda que Barrabás está dispuesto a ser un insurreccionista para ser un seduccionista contra el gobierno romano. Así que vemos en Barrabás. Me pregunto si Barrabás tenía sus puntos de agenda sobre la campaña desde cárcel, prisión. Aquí están mis 12 puntos de tema de mi campaña, y uno protestará contra el gobierno romano. Pero por cierto, aquí hay algunas otras cosas aquí. Dice, soy un criminal. ¿Ves lo que estoy diciendo? Apoyo todas estas cosas abominables. Y el pueblo judío estaba dispuesto a pasar por alto todos los crímenes, porque querían una cosa en la agenda. ¿Ven mi punto ahora? Poderoso, ¿verdad? Y eligieron a Barrabás sobre Jesús. Porque en Jesús tenías que aceptar todo lo que él representaba. No solo uno. Ven, amigos, escúchenme. Si fuera solo por curación, hubieran elegido a Jesús. Vamos ahora. Sí, Señor. Estoy predicando ahora. Queda claro ahora. Para curación, dirían Cristo. Para la economía, este hombre puede hacer milagros para alimentar a 5,000 personas. Sí, Señor. Queremos a Cristo. Pero cuando se trata de que él protesta contra sus pecados, no queremos a Cristo. Reprende nuestros pecados. ¿Queremos a Barnabás o no queremos todo? ¡Qué hipocresía! Pero estaban dispuestos a rechazar a Cristo y a enfrentarse a Barrabás. Y sin embargo, era una posibilidad que no estuvieran de acuerdo con todo en la política de campaña de Barrabás. Solo una cosa, él está dispuesto a ir en contra del gobierno. Y Jesús no estaba dispuesto a convertirse en un rey en la tierra para derrocar el gobierno. Rechazaremos a Cristo en ese punto, pero eligieron a Barrabás, el verdadero terrorista. Y eso que acusaban a Cristo. Ahora, ¿cuántos adventistas han hecho lo mismo? Votando para el Partido Demócrata y votando por los republicanos. Ustedes, de hecho, han elegido a Barrabás. Esa es la declaración de Barrabás. Eso es. Puntos poderosos, amigos, lo sé. Lo sé, que son puntos poderosos. Quiero decir algo que he cubierto varias veces antes. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los líderes de la Conferencia General se pusieron del lado del gobierno durante la peste y promovieron la brujería de Babilonia, la hechicería babilónica, el veneno de Babilonia? ¿Saben por qué? Entre varias razones, aquí es la número 1. Fue porque, para promover la hechicería, era ley internacional. Pregunta: ¿acaso puede una política convertirse en ley internacional sin que la mayoría vote a favor? Quiero escucharte. No. Debe ser la mayoría de los líderes de las naciones quienes incorporaron esa política al derecho internacional. Entonces los líderes de la Conferencia General se pusieron del lado del gobierno
y le dieron espalda a su propio pueblo. Porque se dieron ¿a qué? Al voto popular. Permítame hacer pausa para el efecto. Por cierto, quiero escuchar tus puntos. ¿Qué puntos destacaron el día de hoy? En unos momentos voy a permitir que llames. Puedes compartir tus puntos. ¿Qué resaltó? Los líderes de la conferencia general doblaron la rodilla ¿a qué? A la demanda popular. Eso es. Eso es justo ahí en la pantalla. Eso es porque Ganun Diab dijo. Aquellas son las palabras. Esas son las transcripciones de lo que él dijo. Voto popular. Es derecho internacional, ley internacional, justo ahí. El tercer punto. Eso es. Lo que significa que cuando el domingo se convierta en la ley de la tierra, ese es un voto popular. Los líderes de la conferencia general se acoplarán ¿con qué? Con el voto popular. Así que no me digas que estoy hablando de política. Es el mensaje del tercer ángel en veracidad. Conviértete, la protesta, la reforma, voto popular. Vamos, alerta adventista. ¿Qué punto te llamó la atención? No tocaré estos videos. No los reproduciré. Quiero escuchar de ti. Mantente ahí. Chequen esto, hermanos. ¿Quién promovió esto hace 200 años? El papado promovía la hechicería babilónica. Era por ley. Para que ustedes puedan ver. Chequen esto. Captura de pantalla y traductor y léanlo. Almacénenlo, apúntenlo. Ok, estoy tomando llamadas. Danos un rápido punto que te llamó la atención en la lección el día de hoy. Adelante, sí, tú que... Sí, hola, sí. Pensé que era un mensaje, lo siento. Sí, mi nombre es Diva. Sí, ¿qué punto te llamó la atención hoy en la lección? Bueno, no estudié la lección, ni siquiera sabía que es una lección. Ok, vale. Gracias por marcar, estoy viendo. Llámame después de la lección. Muchas gracias. Llamante, estás en línea. ¿Qué punto te destacó el día de hoy? Sí, lo que me llamó la atención durante toda la presentación fue que debemos atrever a ser como un Daniel para no inclinarnos ante el voto popular, ya que la minoría se puso de pie por Dios y votó por el Cordero que siempre gana. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Poderoso. Gracias. Eso significa que el punto se destacó claramente. Muchas gracias. Dios te bendiga. Dios te bendiga, pastor. 689-777-5198. ¿Qué puntos te destacaron hoy? ¿Qué punto destaca hoy? David escribe, necesitamos la experiencia de los 3 niños hebreos. Gracias, David. Gracias. ¿Qué punto resaltó el día de hoy? Tate escribe, el Señor nos está llamando para ser fieles en los últimos días. Persona, estás en vivo. Hermano, sí. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, pastor Enríquez. Soy el hermano Patricio, desde Nebraska. Y solo quiero agradecerte. Gracias por presentar esta información. Este énfasis de que la iglesia elige el partido demócrata o republicano. Estoy cansado, fastidiado, asqueado de tantos líderes presionando a un partido político en particular. Y sabes, no voy a optar por el rey del norte o el rey del sur. Creo que sabes de lo que estoy hablando. Y es simplemente increíble. Como en los estudios bíblicos lo impulsan. Parece que según nuestra persuasión es mucho hablar de los demócratas. Demócrata. Esto es horrible. Hay personas en las iglesias adventistas que están llorando, quienes están al borde de depresión, quienes están buscando consejo,
Incluso algunas personas han hecho comentarios de abandonar el país porque su candidato particular, el burro demócrata, no fue elegido. Y cuando digo algo como eso, parece que no voy por el rey del norte o el rey del sur. El pueblo de Dios, estamos en medio. Ambos lados son corruptos. Te miran como si estuvieras loco, como si estuvieras haciendo la voluntad de Dios, como si no estuvieras siguiendo el protocolo. El Señor ha establecido de que de alguna manera no estemos apoyando nuestra cultura y no apoyando la voluntad de Dios. Así que me alegro que sea un soplo de aire fresco que haya sacado a relucir esta información de que debemos ser neutrales, porque hay puntos buenos en ambos lados. El hecho es que hay mucha negatividad en ello, y yo elijo votar por el Señor. Me gusta lo que dijiste acerca de beber el vino. Elijo beber la sangre de Cristo, es decir, a través del estudio, a través de la lectura, de la oración, leyendo la palabra y reconociendo que estos son tiempos proféticos y aún no hemos visto nada. Así que nuevamente te agradezco, Señor. Hermano, te agradezco. Si tuviéramos el tiempo, te habría permitido hablar todo el tiempo, porque tus puntos son como clavos en un ataúd. Hermano, muchas gracias. Gracias. Buen día. Dios te bendiga. Hermano, estás al aire. Danos un punto que se resaltó el día de hoy. Un punto que me llamó la atención hoy, pastor, es que ahora más que nunca tenemos que implementar las 5 claves de la supervivencia. Y una de ellas es evangelismo. Realmente necesitamos prepararnos y preparar a otros. Muchas gracias. Gracias, esa es la 4ª clave. Hermano, estás al aire, en vivo. Gracias por llamar. Solo danos un punto que te llamó la atención en la lección. Apaga la transmisión en vivo. Sí, adelante. Sí, gracias, hermano. Realmente no puedo entender por qué alguien que es cristiano va a elegir cualquier lado, porque la política debería estar fuera. Me pregunto si podría hacer referencia o abordar el asunto de donde dice la hermana White: Dios desdeña sobre todo cuando las personas que pueden hacer algo se quedan quietas y hacen nada. Así que mi pregunta sería: ¿qué deberíamos estar haciendo para no ser condenados por no hacer nada? Correcto. Ok. Así que cuando miras el método de Cristo, es deseado de las edades, página 509, el deseado de todas las gentes, página 509. Habla de lo que pasó en el día de Cristo, durante la crisis política ahí. Página 509. 508, página 509. Cristo sabía que el cambio no vendría a través de jueces, legisladores, es el corazón. Así que la persona antes de ti dijo, la 4ª clave de supervivencia, la 4ª clave de supervivencia, la 4ª clave de supervivencia es lo que debemos centrarnos ahora mismo: evangelización. Así es que a través de dando a la gente estudios bíblicos, yendo puerta a puerta a orar y dar estudios bíblicos, ir a los mercados, al trabajo, en la comunidad, con sus familiares. Eso es hacer todo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Así es como obtenemos el cambio. Cuando la iglesia ha perdido su poder espiritual, quiere trabajar a través del gobierno para cambiar los corazones de los hombres. No funciona de esa manera. Se trata de ir a la gente, y ahí es donde Cristo fue. Ahora, debemos ser equilibrados. Si hay problemas, un solo artículo traído a discutir en tu condado, en el estado, en lo que reside
en referencia sobre un solo tema que viene para un voto en tu condado o tu estado, donde se pueden escuchar las voces si decides hacerlo. Llamado, estás en vivo. Danos un punto que se destacó el día de hoy. Baja el micrófono para escucharte.